Vamos a continuar trabajando con la derivación de funciones mediante fórmulas. En videos anteriores estuvimos trabajando con ejemplos en donde utilizamos la fórmula número 5. A partir de este video vamos a avanzar a la fórmula número 6. Antes de realizar algunos ejercicios con la fórmula número 6, vamos a comparar la fórmula 5 y la fórmula 6. Algunas veces se comete el error de confundir la fórmula 5 con la fórmula 6. Entonces es importante que podamos identificar cuándo voy a aplicar la fórmula 5 y cuándo voy a aplicar la fórmula 6. En el caso de la fórmula 5, vamos a tener una variable elevada a la n. Si recuerdan al principio, cuando empezamos a trabajar con la derivación, definimos que había variables, que había funciones y que había constantes. Entonces, la fórmula 5 la vamos a utilizar cuando tenga una variable elevada a la n. Y ya sabemos que la fórmula 5 es n por x a la n menos 1. En el caso de la fórmula 6, ahora ya no tengo una variable, sino lo que voy a tener ahora va a ser una función. Y esa función la voy a representar como b. La derivada con respecto de x de b a la n es igual a n por b a la n menos 1 por la derivada de b con respecto de x. Entonces, la fórmula 5 la voy a utilizar cuando tenga una variable elevada a una potencia. Y la fórmula número 6 la voy a aplicar cuando tenga una función elevada a la n. Vamos a trabajar con un ejemplo para aplicar la fórmula número 6. Y entonces tenemos la función y es igual a ax elevada a la 4. Vamos a poner esta función en términos de la derivada. Entonces, la derivada con respecto de x de ax elevada a la 4 va a ser igual a lo siguiente. ¿Cuánto vale n? En este caso, n vale 4. ¿Cuánto vale b? B vale ax. Entonces, la derivada me indica que voy a bajar el exponente. N va a multiplicar a b a la n menos 1. El exponente es 4, entonces va a bajar y tengo que y' es igual a 4. ¿Qué continúa en la fórmula? B elevado a la n menos 1. Entonces tendré ax elevado a la 4 menos 1 y entonces va a quedar ax elevado a la 3. Y ahora la fórmula dice la derivada de b con respecto de x. B vale ax. Y entonces lo voy a escribir derivada con respecto de x de ax. Voy a sacar en este caso la constante. Recuerden que a es una constante. La voy a poner fuera de la derivada. Y entonces me queda a por la derivada de x con respecto de x. Recuerden que esto, la derivada de x con respecto de x, corresponde a la fórmula número 2. Y la derivada de x con respecto de x es 1. Entonces, 1 por a me va a quedar a, y este a la voy a multiplicar por 4. Y entonces va a quedar que la derivada es igual a 4a por ax elevado al cubo. Y entonces la derivada de y igual a ax a la 4 es igual a 4a por ax elevado al cubo. Trabajaremos con algunos otros ejemplos en videos posteriores.